todos los televidentes. Hoy en el programa La Posta tenemos la visita de un personaje muy emblemático de la época del Renacimiento. En aquella época era una época de cambios sociales, religiosos, políticos y sobre todo científicos y artísticos entre el siglo XV y el siglo XVI. Este personaje, nacido en Italia, es reconocido por ser filósofo, matemático, músico y físico. Con ustedes, nuestro maestro Galileo Galilei. Muy buenas noches con todos ustedes, damas y caballeros. Antes de comenzar esta entrevista, me gustaría empezar diciendo, la mayor sabiduría que existe es conocerse bien a uno mismo. Maestro, muchas gracias por su cuestionamiento filosófico para todos los que lo escuchamos, pero hablemos sobre usted, háblenos un poco de su vida. Bueno, señorita, de forma genérica, nací en una ciudad bellísima, llena de arte y de esplendor, el 15 de febrero del año 1564 en Florencia, Italia. Fui profesor de la Universidad de Pisa en Italia, donde tuve la oportunidad de desarrollar las teorías heliocéntricas de Copérnico. Me gustaba la enseñanza, para mí el enseñar era un eje fundamental en mi vida, pues ser catedrático te permite aprender, mejorar y sobre todo conocer tus capacidades deductivas y empáticas que tienes con aquellos que serán los veedores del mañana. Muy interesante, profesor. La enseñanza ha sido uno de los ejes principales en la vida. El ser catedrático y tenerlo como profesor debe ser la envidia para muchos quienes estudian sus áreas. Exactamente, señorita. Sin embargo, la mejor ciencia no se aprende en los libros. El sabio más grande y mejor maestro es la propia naturaleza. Siguiendo con su entrevista, manifiéstenos cuáles han sido sus aportes para esta sociedad, inclusive para el estudio continuo y exhaustivo en la actualidad. Interesante pregunta. Bueno, resaltando lo logrado, puedo orgullosamente decir que mejoré el telescopio de Holanda, permitiéndonos observar planetas como Júpiter y las fases de Venus. Asimismo, en el campo de la física descubrí leyes que rigen la caída de los cuerpos y el movimiento de proyectiles. Sin embargo, este trabajo no ha sido cuestión de días, no ha sido cuestión de meses, ha sido cuestión de años, que en sus inicios tuvieron fracasos constantes, pero de cada uno de esos fracasos se mejoró, se aprendió y se le llegó a concretar proyectos magníficos que hasta el día de hoy siguen siendo utilizados. La tendencia al área física y numérica ha sido muy grande y sobre todo ha sido muy aprovechada por los estudiosos en el área. Sin embargo, maestro, al ser su postura muy objetiva y con inclinación a la ciencia y al vivir en una época en donde las normas imperativas de la Iglesia regían, la Iglesia, ¿qué acciones tomó contra usted? Cuéntenos. Durante esa época me vi frenado por teorías absolutistas de la Iglesia y en el año 1633 fui acusado de hereje. Algo muy gracioso, a sabiendas de que yo era católico y apegado a la religión. Pero la Iglesia consideraba mi postura de el analizar la existencia humana y poner solución lógica y matemática a los conflictos étnico-jurídicos como un acto grave para la sociedad. Me pareció algo muy absurdo, pero era lo que la Iglesia consideraba en aquellas épocas. Por aquellas tendencias y por aquellas ideas revolucionarias llenas de ciencia, tuve que cumplir con una cadena perpetua de arresto domiciliario, obviamente en mi hogar, por el simple hecho de que ya al ser una persona de avanzada edad, cadena perpetua en las cárceles de aquella época era la muerte segura para mí. Disculpe, doctor. La audiencia se pregunta si tuvo algún aporte que la Iglesia consideró negativo. Claro, por supuesto. Propuse que la ciencia debía independizarse de la Iglesia y funcionar por separado. A pesar de que yo era católico y apegado a la religión, creía necesaria esa tendencia. Y además, con mi obra Un país más libre que Italia, sin Inquisición, porque no eran papistas, trajo mucha revuelta en aquella época contra mi persona. Pues la Iglesia consideraba aquella obra como algo
negativo, de una influencia negativa para la sociedad. En una situación difícil por el contexto social de la época, sin embargo, a pesar de los vaivenes, el amor nunca puede faltar. Díganos, profesor, ¿quién fue su compañera amorosa? Si tuvo hijos, cuéntenos un poco. Sí. Mi alma mater, compañera de vida, mejor amiga, Marianita Gamba, estuvo en las buenas y malas conmigo y, cómo no, sí, tuve una hija que se llamó María Celeste, mis grandes compañeras de vida. Es bueno saber que estuvo acompañado, doctor. Sin nada más que preguntar, y al ser esto una entrevista flash de conocimientos y aprender un poco de personajes icónicos, nos despedimos de usted. ¿Algo más que pueda agregar mi doctor? Para aquellos que estudian o investigan, que están aprendiendo o que incluso enseñan, siempre debemos estar listos para pronunciar esa declaración sabia e ingeniosa e incluso llena de modestia. No lo sé. Muchas gracias por la invitación y recuerden estudiar, aprender, preguntar, mejorar y tener una idea objetiva de la vida. Respeten al bien y teman al mal. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, y a quienes nos han acompañado en este programa. Esperemos pronto para un nuevo programa con ustedes, Cintia Parrales. Cuídense y linda tarde. Gracias.